Queremos agradecer por la oportunidad de juntos aprender, juntos compartir y meditar en cuanto a tu palabra, en cuanto al asunto de tu reino, el poder capacitarnos, el poder marcar bien, como dice el apóstol San Pablo, la palabra de Dios y ser librados de tantos ataques, olas de herejías que se levantan hoy y que combaten duramente en contra de la iglesia, las congregaciones y tantas personas que hoy no están preparadas, Señor. Hoy son arrastradas por corrientes que vienen con toda la fuerza. Oramos, Señor, que tú nos des la sabiduría, la gracia y el poder de tu Espíritu, Señor, para entender bien, marcar bien las escrituras y poder enseñar bien a la hora de enseñar, a la hora de predicar, con todo el temor y con toda la sabiduría de Dios, poner todo empeño, Señor, a la hora que nos toca ministrar la palabra del Señor a nuestros hermanos, nuestras congregaciones, ya sea en grupo de células, en grupo de jóvenes, de liderazgo, reino de damas, de varones, de distintas formas, Señor, que tú puedas usar grandemente y levantar entre nosotros grandes hombres y mujeres de Dios, predicadores, personas que proclamen el Evangelio con poder, ¿por qué no? Personas que van a ser en un futuro conocidos, oh Dios, por la profundidad en la cual ministran la palabra del Señor. Así oramos, Señor, que tú fortalezca la fe de mis hermanos, Señor, que somos una misma iglesia en distintos lugares, Señor. Unos están en las distintas provincias, pero somos una misma iglesia de IP Cristo P, Señor, que juntos queremos crecer, queremos servirte, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos que están batallando sus horarios, sus trabajos, su ministerio, su salud, sus recursos, supliendo todas las cosas. Bendecimos también nuestro seminario, nuestro director, Pastor Timoteo King, los que hacen posible este seminario por Zoom. Oh, Señor, agradecemos porque es una oportunidad para que nuestros hermanos, nuestras congregaciones puedan capacitarse, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este día, por los hermanos también que van a exponer, que tú los ayudes a cada uno. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien, entonces comenzamos escuchando a nuestro hermano Julio César Blas. ¿Estamos listos, hermano? Ya. Primeramente, muy buenas noches con todos. A mí me tocó este, la primera epístola de Pedro. El autor es evidente porque podemos ver en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y también en primera, capítulo 5, versículo 1 y 13, que es Pedro, llamado primeramente Simón, antes de cuando fue discípulo de Jesús y después cambiado a Cefas, ¿no? Cuando dijo que Jesús era el Mesías, ¿no? Y después llama en griego Pedro. También como testimonio de los padres de la iglesia primitiva, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano y Cipriano, señalan a Pedro como autor de esta epístola. Aunque años después, algunos han pretendido negar la autoría de Petrino o de Pedro, su autoría, sobre la base de ciertos argumentos como que el griego de la carta de la gran calidad y por tanto Pedro no sería el autor porque dicen que era pescador nada más. Sin embargo, en Primera de Pedro capítulo 5, 12, esta respuesta se argumenta que sale colaborador Silvano, que es en latín, pero en arameo es Silas. Eh, el destinatario, según Primera de Pedro 1, la carta se remite a los judíos cristianos de la dispersión,
sabiendo que ellos fueron cautivos desde Babilonia por Persia, ellos fueron dispersos. Y vemos que vivían en 5 provincias bien conocidas, las cuales forman parte de Asia Menor, como Ponto, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia. Y también, ya, también los términos expatriados y dispersión son una referencia a los judíos helenistas. ¿Qué quiere decir judíos helenistas? Quienes hablan griego y fueron criados fuera de Israel en esta dispersión. Esto también vemos ahí en algunos versículos, primera de Pedro 1, 14 y 18, primera de Pedro 2, 10 y 25, y primera de Pedro 3, 6 y primera de Pedro 4, 3. Aunque también hay muchos que señalan que también fue a gentiles. Continuando el lugar y fecha, vemos en primer lugar, según 1 Pedro 5:13, el autor escribe desde Babilonia, lo cual no es una referencia literal. En el año 63, disculpen, antes de Cristo, el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, y desde entonces los judíos llevaron un profundo odio y desprecio por Roma y comenzaron a llamarla la Babilonia, porque la imagen de la antigua ciudad de Babilonia era un mundo pagano, blasfemo y corrupto. Y también también podemos ver eso en Apocalipsis 16, 19 y 17 y 5. Y además también por tradición se sabe que Pedro pasó sus últimos días en Roma. La fecha más probable para esta carta es antes del año 64. Algunos varían en esa fecha, diré 64 después de Cristo, antes de la persecución desatada por el emperador romano llamado Nerón. La ocasión. Este autor demuestra conocer los sentimientos y tribulaciones de sus lectores. Eso lo podemos ver en capítulo 4, versículo 16 al 14 y al 16, así como su falta de coraje y fidelidad. También se nota que la persecución que estaba experimentando no eran estatales, sino provinciales del pueblo pagano. Se les calumniaba, se les afrentaba y se les llevaba ante tribunales. Eso podemos ver en segunda de Pedro, versículo 12 al 15, también en capítulo 3 y 14, y así los siguientes versículos, y 14 y 12. Además, se le reprocha que algunos participan de prácticas paganas. Eso podemos ver en el capítulo 4, versículo 3 en hacia adelante. El propósito, según el capítulo 5, versículo 12, el autor describe con el fin de exhortar a sus lectores a ser fieles en medio de la persecución y a soportar los sufrimientos y las pruebas con gozo y paciencia. El autor también demanda santidad y buena conducta, de modo que las acusaciones que se les hagan pueden ser sin fundamento. Es posible esto, que el autor también haya tenido en mente prepararlos para una situación más crítica que se les presentaría en un futuro. Según he hecho un bosquejo ahí, la introducción es de capítulo 1, versículo 1 y 2, la vida en santidad, capítulo 1, versículo 3 y 2 al 10. La vida en sociedad, capítulo 2, versículo 11 al 3, 12. La vida bajo el sufrimiento es capítulo 3, 13 y al 14 y 19. La vida como dirigente, del 1 al 5. Exhortaciones finales, capítulo 5, versículo 6 al 10. Y la doxología, del capítulo 5 al 11, y la conclusión sería del 5 al 12 y al 14. El tema principal que podemos ver, el apóstol Pablo
desarrolla en esta epístola es cómo confrontar el cristiano, disculpen, cómo confronta el cristiano el sufrimiento y el paganismo. En esta carta también confronta al cristiano cómo son sus actitudes asumidas frente a las pruebas y el sufrimiento. Aquí nos enseña cómo debemos vivir nuestra fe en medio de un mundo hostil y corrupto. También hay un aspecto importante que la carta reclama de que cada cristiano es la santidad con la que debe vivir y desenvolverse en sus diferentes relaciones personales. También es resaltante la sesión que trata acerca de la forma como los pastores deben ministrar a la iglesia de Dios y cómo ésta debe colaborar con ellos para el cumplimiento de su misión y propósito. Mi tema que he elegido para esta noche es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 19. Sufrir por Cristo. En este tiempo, hermanos, es un tema que a veces a muchas personas, como creyentes y no creyentes, pero mayormente está enfatizado a los creyentes, a tener una vida o dolor. Y ese dolor fundamenta nuestra fe. El sufrimiento tal vez se escuchado muchas veces esta frase, sufrir por Cristo. Pero ¿qué significa realmente? ¿Por qué un Dios amoroso permitiría que sus hijos sufran? Estas preguntas muchas veces son muy profundas y a algunos creyentes les atormentan. Sin embargo, vamos a ver lo que Pedro nos dice. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, el apóstol nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Esta declaración es un llamado a la realidad. Como creyentes, como cristianos o como seminaristas, podemos esperar enfrentar pruebas y tribulaciones. No es algo que debíamos temer, sino algo que debíamos esperar. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo y Él mismo sufrió. Jesús también nos advirtió, si el mundo os odia, sabe que me ha odiado a mí antes de vosotros. Si fueras del mundo, el mundo os amaría como suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo es escogido del mundo, por eso el mundo os odia. Juan 15, versículos 18 y 19. Estas palabras son claras. Como seguidores de Cristo, somos diferentes al mundo. Y por eso, por ser diferentes, seremos objeto de persecución. Pero también la palabra nos enseña que debemos regocijarnos en el sufrimiento. Pedro da esta respuesta, sino que regocijaos en la medida en que sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4:13. Sufrir con Cristo nos une más a Él y nos asegura una recompensa eterna. Ese es el sufrimiento donde nuestro carácter se fortalece y nuestra fe se profundiza. Sin embargo, hay que entender esto, y Pedro lo enfatiza bastante, es saber distinguir entre el sufrimiento por causa de Cristo y el sufrimiento causado por el pecado. Pedro aclara esto: asegúrense de que ninguno de ustedes padezca como asesino o ladrón o malhechor, o por entremeterse en asuntos ajenos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 15. El sufrimiento que glorifica a Dios es aquel que surge como consecuencia de nuestra fidelidad a Cristo, viviendo una vida piadosa en su voluntad, no de nuestros pecados. El sufrimiento también nos recuerda que nuestra propia fragilidad y nuestra dependencia de Dios nos lleva a clamar. Eso debemos entender, una dependencia de Dios, a buscar que su fuerza y consuelo, porque con nuestras fuerzas no funciona así, y nos permite experimentar de manera más profunda que su gracia y su amor. En este mundo caído, sabemos que el sufrimiento es inevitable, pero podemos enfrentarlos con esperanza y confianza, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento.
Cuando enfrentamos las pruebas, recordamos las palabras de Pedro, que dice, por eso los que sufren según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es lo que nos dice Pedro en capítulo 4, versículo 19, que nuestra respuesta al sufrimiento sea una vida de fe, de esperanza y de amor. Que seamos como los apóstoles, quienes se regocijaron en el sufrimiento sabiendo que estaban trabajando para un propósito más grande. Y mi conclusión es esta: el sufrimiento no es el final de nuestra historia, sino que es un capítulo más en nuestra vida, que es efímera, fugaz. A abrazar el sufrimiento estamos abrazando también la cruz de Cristo y participando de su victoria. Que Dios nos conceda a nosotros la gracia de poder perseverar en la fe, incluso en medio de las pruebas, podamos experimentar una profunda paz que solo en Él se puede dar. Eh, Eso es todo, pastor, lo que he podido investigar y un pequeño... Pastor, ya terminó de exponer el compañero, el hermano Julio. Creo que usted no lo escucha. Bien, bien. ¿Terminó nuestro hermano? Para que saque la pantalla del... Sí, ahorita, sino que estoy un poquito afónico. 1, 2, 3, 1. Muy bien, Julio César, muy bien. ¿Hay alguna pregunta al respecto sobre el tema interesante? Es decir, siempre cuando vemos cada libro, como bien lo ha hecho, respetamos siempre el contexto en el cual se escribió, ¿no? Y eso es importante, respetar el contexto, porque de esa manera uno no estamos diciendo algo que no lo está diciendo el autor que ha sido inspirado, como a veces algunos predicadores hacen, ¿no? Toman un contexto, sin respetar el contexto, toman un texto bíblico y lo tuercen para decir otra cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí el contexto general es que se escribe, eh, se anima, se exhorta en un contexto de sufrimiento, ¿sí? ¿Cómo enfrenta a un creyente pruebas, crisis, sufrimiento, como bien mencionaba tu hermano? Es decir, ¿por qué la pregunta que se hacen muchos creyentes por ahí? ¿Por qué Dios permite, ¿sí?, que sus hijos puedan sufrir? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Sí? Entonces es importante, Dios levanta a sus mensajeros en esos tiempos con un mensaje poderoso de consuelo, de fortaleza, como vemos en la antigüedad los profetas, ¿sí? Que no ha sido fácil la misión de ellos, como por ejemplo el profeta Jeremías, que tocó predicar en un contexto muy difícil, donde venía la destrucción de Jerusalén, del templo, los muros, la cautividad, el rey Nabucodonosor, Babilonia. Y él tenía que decir lo que iba a suceder, no podía prometerles a ellos ninguna clase de prosperidad ni de bienestar, porque les estaría engañando, ¿sí? Él estaba un profeta verdadero diciéndole la verdad en ese contexto por el cual el pecado, la rebelión del pueblo los llevó a esa situación. Entonces, tenemos por otro lado también el profeta Ezequiel, y él también tocó predicar en- a los que estaban en cautividad en Babilonia, ¿sí? Eh, el pueblo nunca se perdió en realidad completamente, porque siempre, a pesar de que estaban lejos de Jerusalén,
sin templo, sin sacerdote, pero siempre interesante la voz profética, ¿no? Marcándoles el camino, recordándoles que lo que estaban ellos viviendo era por causa de la dureza del corazón, de la rebeldía, que se cumplirían 70 años y después regresarían. Es importante, ¿sí? Los mensajeros de Dios, los predicadores que Dios levanta, lo que nos traen hoy la palabra de Dios. Así no sean profetas, hoy son pastores, son ministros, evangelistas, hombres, mujeres que enseñan, ministran, ¿sí? A la gente que está pasando crisis en su familia, eh, en su ciudad, en su economía, en su salud, en su ministerio, ¿por qué no? Entonces, qué importante que la palabra de Dios pueda llegar en un momento oportuno, ¿sí? Es interesante esto, la palabra de Dios en medio del sufrimiento, en medio del sufrimiento. Muy bien. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta, algún comentario que quieran hacer al respecto? Si pasamos, muy bien. Bien, ya está listo nuestro hermano eh, Brian. Brian Estrada, por ahí está, ¿sí? Entonces, muy bien, tu hermano Julio, ¿sí? Muy bien. Ahora entonces estamos a continuación, nuestro hermano que va a exponer va a ser Brian Estrada. Lo escuchamos, hermano. Pastor, Brian escribió que todavía está en camino, todavía no llega a su casa para que Ah, pueda ya, ya, ya. sí, exponer. Ya, muy bien. Está viniendo, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a avanzar nosotros, aprovechar el tiempo. Muy bien. Voy a pedir acá auxilio a los hermanos. Bien, compartimos. Ahí, que no haya fondo. Bien, ahí, ahí. Ya está, solo puso. ¿Cómo está? Acá está. Ahí está. Muy bien, vamos a entrar entonces en la epístola de San Juan, el apóstol, escritor, Juan el apóstol. Juan evidentemente escribió su evangelio, luego sus epístolas y finalmente el libro de Apocalipsis antes de su muerte alrededor del año 100 después de Cristo. Según la historia, en su mayoría recuerdan que fue el único apóstol que si bien murió también, pero no murió martirizado, ¿no es cierto? Sino que fue el que más años seguramente eh, estuvo vivo, también sufrió todo tipo de persecución. Cuando él escribe Apocalipsis estaba desterrado, aislado en la isla de Patmos.
¿sí? Uno piensa que eso era como una cárcel, ¿no? Estaba donde no podía salir. Y allí donde él recibe eh, la revelación. Y así se llamó el libro de Apocalipsis, Revelación. Eh, Él es pensando un poco en el autor, es muy importante el tema del autor, Juan. ¿Quién era Juan? ¿Por qué a Juan se le llama el discípulo amado, o él se hace llamar? En sus escritos, en especial en los evangelios, él se identifica como el discípulo amado, ¿sí? Porque alguien diría de sí mismo, yo soy el discípulo amado, y los otros discípulos no eran amados. Eh, ¿Qué creen ustedes? A ver. eh, Juan fue eh, uno de los íntimos, podríamos decir, en realidad todos los discípulos tenían una relación muy especial. Jesús le decía, a la gente se le habla en parábolas, y a veces, generalmente para que no entiendan, pero a ustedes se le va a revelar lo misterio, el secreto del reino de Dios, ustedes que están cerca, íntimos. Pero aún dentro de ese grupo había un grupo más pequeño, como Jesús los llevaba siempre en ocasiones especiales, como eh, en algunos lugares en el monte de Transfiguración, por ejemplo, o en algunos lugares llevaba entre ellos a Pedro y Juan, Jacobo, estaban ellos entre ese grupo íntimo, ¿sí? En la última cena se habla del que estaba, dice, recostado cerca del pecho de Jesús. Hay un cántico muy hermoso, no me acuerdo del autor, la verdad que lo canta, y entonces él expresa muy lindo, dice el amado Juan, pudo escuchar el latido de su corazón. Ah, el amado Juan, al recostarse cerca del pecho de Jesús, pudo escuchar el latido de su corazón. Qué tremendo. Eh, ¿Por qué Juan se identifica como el discípulo amado? ¿Alguien quiere participar? ¿Por qué Juan era uno de los más cercanos? ¿Sí? No solamente era Pedro, como algunos pretenden en la Iglesia Católica, que era el principal, sino que Juan era uno de los que estaban siempre ahí muy cerca. ¿Sí? Voy acá a leer un poco más sobre el contexto a fondo. Hay 5 libros en el Nuevo Testamento que se asocian con el nombre de Juan. Un evangelio, 3 epístolas y el libro de Apocalipsis, así como esto ya lo saben, ¿sí? Aunque Juan no se identificaba por nombre en esta epístola, los testigos del siglo II, Papías, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, afirman que fue escrita por el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles originales de Jesucristo. La grande semejanza en estilo, vocabulario y temas entre Primera Juan y el Evangelio según San Juan verifican el testimonio digno de confianza del cristianismo primitivo de que el apóstol Juan escribió ambos libros, ¿sí? Bueno, de esa manera se interpreta que realmente Juan es el autor, ¿sí? De estas epístolas como de los evangelios. No se designa a los destinatarios de esta epístola. No hay saludos ni mención de personas, lugares ni acontecimientos en el texto.
La aplicación más probable de esa forma poco común es que Juan escribió desde su residencia de Éfeso a unas iglesias de la provincia de Asia Menor, sobre las que tenía responsabilidad apostólica. Por ahí dice 1:11. Como las congregaciones tenían un problema común y necesidades parecidas, Juan les escribió esta epístola como circular y la envió con un emisario, así como sus saludos. Obviamente vamos a ir viendo luego que la iglesia estaba sufriendo, la iglesia en aquel tiempo, un ataque, ¿sí? Una herejía que se estaba filtrando en la congregación. Y entonces él como apóstol del Señor, todavía estaba vivo, estaba anciano. Entonces, uno de los propósitos principales por el cual él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, era para, digamos, en contra de esta herejía que que estaba infiltrándose en la congregación, los gnósticos, eh, para cubrir, para proteger. Es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? La importancia hoy de ser, eh, dentro de todo lo posible, muy bíblico, respetar mucho el texto con su contexto por los tiempos que vivimos, ¿sí? Por los tiempos que vivimos hoy. Entonces, eh, es el pastor que debe resguardar su congregación para que el rebaño no sea engañada, confundida, ¿sí? Yo siempre creo que es importante la visitación del pastor, su amabilidad, pero una de las tareas más importante para con la congregación es la de la exposición de la palabra, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Tener un mensaje muy claro de la palabra de Dios a la congregación. Yo siempre esto lo escuchaba, siempre estuve desde que comenzaba el ministerio, hemos trabajado siempre con misioneros, pastores coreanos, ¿no? Eh, y hemos sido nosotros desde muy jóvenes muy influenciados en cuanto a, a la importancia de la predicación de la palabra, de la preparación. Entonces ellos decían, es lo más, se volvió un pastor coreano, decía, es lo más importante, el día central, el mensaje central. Ellos hablaban y decían, ¿cuánto es el tiempo que uno debe dedicar? ¿Cuánto tiempo le lleva a uno preparar un sermón para predicar, por ejemplo, en un culto principal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de estudio, de oración, de meditación, de investigación? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo creen ustedes? Eso es muy importante, porque esa es la oportunidad. A veces en la semana hay actividades y no tenemos la oportunidad de que estén todos, a veces por motivos de trabajo, como el hermano que está viajando, que nos llega, a veces así pasa en la semana, ¿no? Por los horarios no coinciden, no llegan. Pero el día domingo ahí los tenemos a todos, no es porque a veces no quieran, o algunos, siempre llegan personas nuevas, invitadas, es el día de toda la congregación está, generalmente, ¿sí? Y entonces es importante el canto, digo yo, que el cántico, la alabanza, las actividades que se puede hacer más en la reunión, los anuncios, pero el mensaje de la palabra de Dios, ¿m? Es muy importante, muy importante. Y una de ellas justamente es esto, eh, el apóstol San Juan, ¿sí? Siendo ya un anciano, siendo el apóstol, él
viendo el problema de la herejía, viendo la situación, la crisis que estaba atravesando. El libro anterior que nos leyó nuestro hermano, Julio, nos decía que el apóstol Pedro, en un contexto de crisis, de persecución terrible, fue una época terrible de persecución, donde cristianos eran martirizados. Entonces era importante el mensaje del cielo del apóstol San Pedro para fortalecer, afianzar la fe. Es importante esa voz que viene, es decir, para sostener. No siempre es que esto ya va a pasar, ¿sí? Va a haber tiempo bueno. A veces no viene. Entonces decía, bueno, el apóstol Pedro, Pablo, he acabado la carrera, ¿eh? Se ha hecho el juicio, no fui liberado, ¿eh? Voy a ser martirizado, llegó el momento, Pedro también, pero por eso fracasó el evangelio, ¿no? Ellos dicen, es otro contexto, es un mensaje de Dios. He acabado la carrera, me llegó el momento, ahora me espera, me aguarda la corona. Qué tremendo, ese mensaje inspirando a Timoteo, a la congregación. Y en este caso, por ejemplo, en medio de una situación que la iglesia del primer siglo ya había crecido, muchos habían multiplicado, y comenzó a sufrir este tipo de- como hoy justo escuchaba al hermano Javier que nos contaba, ¿no? De un hombre conocido que está soltando herejías por allá, dice, ¿no? Bien, 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 bien. Es importante, eh, una forma de cuidar el rebaño. No es antes decir, oye, pórtate bien, pórtate, anda en el camino, sí, sino tener un mensaje, ¿sí? Muy profundo, muy de Dios, muy de la palabra, ¿sí? Y yo creo que eh, la palabra, sin dejar de ser bien estructurado, muy profundo en cuanto a la palabra, a la hermenéutica, homilética, a la vez no puede dejar de ser un mensaje fresco también, un mensaje actualizado, espontáneo, necesario para la congregación. Pensemos que es el alimento, ¿sí? Acá con el autor San Juan, con este precioso libro, eh, él estaba alimentando, ¿sí? Está alimentando, porque no solo, acuérdense el texto, no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Sino de toda palabra que sale, ah, de la boca de Dios. Y es a la boca a través del predicado, del pastor que está predicando, de la pastora que está ministrando. Interesante esa palabra que sale de la boca, ¿eh? Alimenta, sostiene, nutre, fortalece, ¿sí? Entonces, no puede ser. Hoy hay tantas cosas por internet que hay gente que copian de internet nomás y listo, ¿no? El Señor nos guarde y nos libre, ¿sí? Ustedes son ya gente que ya están ministrando, como hermano Trujillo, a pesar de que no te lo he ordenado, y otros que ya están ministrando a jóvenes, congregaciones, están pastoreando ya. Entonces yo les animo, ¿sí? Ser muy responsable en cuanto a la preparación. Tiene que ver con problemas actuales que se está atravesando la iglesia, el país. Hoy, por ejemplo, unos pastores amigos están bastante viendo sobre el tema de la agenda del matrimonio gay, ¿no? Cómo se está avanzando mucho en nuestro país y los pastores están ahí en Lima, especialmente reuniéndose eh, para protestar, para ver todos ese tema, cómo enfrentamos este tiempo que vivimos, ¿sí? Ese es un tema, el legalizar el matrimonio gay y toda esta situación. Entonces debemos tener también una palabra al respecto, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje de Dios para este contexto
que estamos viviendo, que están viviendo nuestros jóvenes, matrimonios, familias, nuestros niños, muy sutilmente ellos filtran. ¿Sí? La pasada yo veía, estaba viendo unos niños, se veía viendo un programa, es muy lindo el programa que estaban viendo para adolescentes, aparentemente muy sano. Pero qué interesante cómo aparentemente muy sano, muy entretenido, pero cómo filtran ahí la homosexualidad como algo normal, ¿sí? Cómo ellos ya lo incluyen, y lo llaman eso inclusión social, ¿eh? De que todo el mundo acepta, ¿sí? De que dos jovencitos se enamoran del mismo sexo, son novios, como igual, antes no se veían programas así, ahora es normal, sí, un programa argentino, es terrible, sí. Y entonces, pues, el Señor nos demanda a nosotros levantarnos con una voz, ¿sí? Clara, de reprensión, de protesta, en cuanto al contexto que hoy nos toca vivir. Muy bien, seguimos. Propósito. Juan expresó su propósito de escribir en cada uno de los tres tipos de revelación. Según Evangelio de Juan 20, 30, 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien. Su primera epístola en 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Su revelación en Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Dice, en realidad hay un propósito quíntuple expresado en Primera de Juan, el cual se da a continuación. Vamos a ver ahí este propósito quíntuple del apóstol San Juan al escribir este precioso libro. Número uno, Juan 1:3 dice, para que tengáis comunión con nosotros, con otros creyentes y con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eh, el tema de la comunión, Juan habla bastante sobre esto, para que tengáis comunión eh, los unos con los otros, con el Padre, con el Hijo. Nosotros, eh, nuestra denominación, que tenemos las 5C, son las 5 columnas, y una de ellas es comunión, ¿sí? Y entonces cuando presentamos el informe, las iglesias mencionan, a ver, qué estamos haciendo en cuanto a la comunión? Sí. Y generalmente dice, bueno, una vez al mes tenemos Santa Cena, festejamos un cumpleaños y cosas así. ¿Qué es la comunión? ¿Cómo se celebran la comunión? ¿Sí? ¿Cómo tienen comunión ustedes en sus congregaciones? A ver, ¿alguien pueda participar brevemente? ¿Cuál es la importancia de la comunión en una congregación? ¿Sí? ¿Qué es la comunión?
La importancia, yo creo que es, como dice, hacer memoria de él, recordar el sacrificio de Jesús cada vez que compartimos la Santa Comunión. Bien, Sol. Eh, Eso de la Santa Cena, ¿no? Sí, En la Santa Cena, por ejemplo, que mencionó Sol, ¿no? Eh, el pan, la copa representan simbólicamente la comunión. Entonces también se le llama la Santa Comunión, ¿sí? Los católicos dicen la primera comunión, la segunda, tercera. Entonces le llaman la primera comunión cuando ellos eh, van a participar de la hostia, del pan. ¿Cuál es la comunión en nuestra congregación? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es la comunión? Eh, Pastor, Sí, en la comunión, como en nuestras, eh, nuestros estatutos, ¿no? Nuestra forma de gobierno, eh, entendemos por comunión a la armonía y amor fraternal entre los creyentes, que cuando eh, nos reunimos, ¿no? Como una iglesia, con todos sus miembros, la cabeza es Cristo. Participamos de la comunión porque el Señor Jesús, antes de irse, prometió al Espíritu Santo para que eh, el Espíritu Santo guíe a la iglesia, ¿no? Y eso es lo que al recibir, por ejemplo, los domingos en la mañana, domingos en la noche, comunión, ¿no? Participamos de esto, pastor. El momento de compartir la palabra, de recibir la enseñanza, eh, todos en armonía, ¿no? Y amor fraternal, todos los creyentes, claro que cada uno en su casa tiene una comunión personal con el Señor, no tenemos, pero cuando nos reunimos como iglesia, en nuestros servicios ya establecidos, participamos también de la comunión a través de la palabra, a través del compartir. Entonces, eso se llama comunión, ¿no? bien. La unidad y la armonía de una iglesia como cuerpo. Bueno, Interesante que en Corintios el apóstol Pablo escribe sobre esto y en Corintios eh, había, ahí se llama ahí el abuso de la cena del Señor. ah, Entonces se ve que ahí había efectivamente se compartía un ágape, donde la gente llevaba y comían juntos. En medio de ese ágape, de esa comida que ellos tenían para tener comunión, estar juntos, se celebraba la cena del Señor. Pero ¿qué sucedió ahí? Qué interesante que el tema de la comida, por ejemplo, de comer en el templo, eso puede causar malestar, división, algo parece, a pesar que haya un buen propósito, pero puede, si no se lo organiza bien, si no está bien, uno no está atento, el tema de la comida puede traer problemas, ¿no? Interesante esto. Vieron también que la iglesia primitiva, cuando comenzó a crecer, ¿y por qué se nombró los primeros diáconos? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Porque había problema en la distribución de los alimentos, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que las viudas, las mamás de los griegos protestaban que no eran bien atendidas como las viudas judías, ¿sí? Como que había desigualdad en la repartición. A veces estaba creciendo, había milagros, eh, tremenda evangelización, daban testimonio con poder, se multiplicaban cada día, pero en medio de todo ese gran crecimiento, había esta situación por la cuestión de la comida.
Y los apóstoles atendieron esa situación, ¿sí? Pues estaba rompiendo la comunión, había descontento, había descontento. Entonces los apóstoles dijeron, no, nosotros podemos dejar la oración y la palabra para atender la mesa, así que busquemos hombres llenos del Espíritu Santo, que ustedes ya conocen. Y entonces eligieron ahí el famoso Esteban, Felipe y otros que eran creyentes judíos y no judíos, para que no haya problema. Interesante, ¿no? Eh, para que atendieran la mesa, los diáconos buscaron personas llenas del Espíritu Santo. Ajá, qué interesante, para atender la mesa, porque es importante ese servicio, ¿sí? Yo estaba la de pasada en Argentina, ¿no? Y conversando con una familia, una conversación muy lindo, dice lo del pastor, muy amable, la palabra. Y justo dice, ellos tienen al final, tenían como un almuerzo, compartían, había ahí que compartían. Dice, pero lamentablemente, dice, la persona que atiende, dice, a el almuerzo, dice, muy mala atención, eh, muy mala atención, eh, haciendo lo mismo, ¿sí? Algunos atendían bien, otros atendían mal, había desigualdad en la atención. Y eso causaba tristeza. Y como esta familia nueva, por la situación se alejaron. No se justifica, uno no debería alejarse por esas cuestiones, pero qué interesante eso, ¿sí? Y aquí en 1 Corintios, por ejemplo, como mencionamos, dice el apóstol Pablo, eh, cuando ustedes se reúnen para lo peor y no para lo mejor, dice. Bueno, es decir, uno trae la comida, algunos se comen, se embriagan y otros pasan hambre. Corintios 11, 1 Corintios 11. Y él dice, eso no es la cena del Señor. Si tienen hambre, coman en casa. Y ahí dice, ¿no? Eh, eh, hablando de la Santa Cena, después menciona que el que participa, dice, indignamente es sin discernir el cuerpo del Señor. Por tanto, analícese cada uno como cuerpo, como familia. Es importante mantener siempre esa unidad, esa armonía. Y es lo que celebramos, ¿sí? Es el mensaje del Señor a través de la entrega de su cuerpo, de su sangre. Y a través del sacrificio nos unimos, nos perdonamos, nos soportamos, como habla Efesios, soportaos unos a otros en el temor de Dios. No es fácil, Pastor, tan sencillo, sí. Sí, la palabra comunión en el Nuevo Testamento, el griego, es koinonia. Y ahí el hermano que en 1 de Juan, el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que por primera vez se nombra ahí la palabra comunión. Y 1 de Juan, capítulo 1, versículos 6 y sí, 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Cristo Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la comunión, pastores, es muestra de una persona que ha sido renacida, que ha nacido de nuevo, que ha sido el Hijo de Dios, ¿no? sí, sí. Así es, exactamente. El Hijo de Dios que ha nacido. Y que tenemos que habitar, aprender a convivir, ¿sí? En familia, aprender a convivir, perdonándonos unos a otros y amándonos en el amor del Señor. Amén, amén. Así En es. esto, pastor, se diferencia el cristianismo de cualquier otra asociación, ONG, club social, infinidad de grupos, ¿no? Que hay.
infinidad de Sí, grupos que podemos nombrar, pero dentro de la iglesia, ¿no? Estamos llamados a someternos unos a otros, dice, en el temor de Dios. sí, Por eso, ahí, pasando el umbral de la iglesia para adentro, todos somos cristianos, todos hemos sido redimidos con la misma sangre, un mismo bautismo, un mismo espíritu, y no hay grados en la vida cristiana. Entonces, todos hemos sido redimidos con la misma sangre, una misma, sí, una misma, una misma redención, ¿no? así es. Sí, sí, eso es lo que nos hace diferencia, porque la Nos verdad, hay muchas diferencia, pastor, agrupaciones, es verdad. nos diferencia. Sí, Si queremos, aunque no podemos igualar, compararlo, porque no, la iglesia del Señor es única, ¿no? Única, redimida por su sangre. exactamente. Hay clubes sociales, hay agrupaciones de deportes, de Sí, todas las clases, pero la iglesia es un cuerpo, ¿sí? Vivo. Es lo que debería ser desde un comienzo. Si el Señor, si Él es la cabeza, el apóstol Pablo dice, nosotros somos su cuerpo. ¿Eh? Somos cuerpo de Él, de sus huesos, de su carne. Somos del Señor, le pertenecemos a Él. Así como el esposo con la esposa son uno, así también el cuerpo con la cabeza debemos ser uno. Y ese es el desafío de practicar la unidad. Una iglesia que goza de buena comunión es una iglesia fortalecida, ¿sí? No importa la cantidad, el número que pueda tener, pero esa fortalecida, esa que está firme, inamovible, porque tiene goza de buena comunión. Están unidos, tan fortalecidos. Hay buena relación, ¿sí? El amor fraternal. es que el perdón, pastor, el Sí, perdón, dice, no cubre multitudes de pecados. exactamente. Si no hubiera perdón, ¿verdad? ¿Qué sería, no? Sería un laberinto la iglesia del Señor, ¿no? Pero el Señor nos dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie todo pecado. Exactamente. O sea, perdonándonos unos a otros, dice, ¿no? Perdonándonos unos a otros. Así como Cristo nos perdonó. Entonces, Claro, eso también es la comunión, pastor, el perdón. claro, exactamente. Sí, Porque no es bueno, resentimientos. Eso sí, obstruye el crecimiento, resentimientos, contiendas, eh, disensiones. sí, Que hay en una congregación es muy penoso y el mundo nos mira, exactamente. nos observa, nos cataloga, nos da un concepto. Sí, es verdad. Eh, sí, allí se ve por eso Juan va a hablar bastante sobre el amor. Así es. Hermanos que han expuesto sobre Juan, se habló bastante sobre el amor, porque eso hace a la comunión, ¿no? Al fin y al cabo, en amor podemos soportarnos los unos a los otros, podemos en Cristo convivir, ¿sí? Podemos perdonar, tener paz, porque como luego va a decir Juan, el que no ama a su hermano, lo aborrece, no conoció a Dios, dice, porque Dios es amor. Entonces, el amor de Dios que nos ha sido dado justamente es para amarnos, ¿sí? Como hermanos y poder tener comunión, gozar de buena comunión. Así que qué lindo los ministerios en las iglesias. Ahí siempre hay hermanos mayores, personas ya con mucha experiencia que han vivido. Y siempre son aquellos que están en la iglesia restaurando, ¿sí? Cuando hay desacuerdos entre matrimonios, jóvenes, familias, sabemos de hermanos que se han distanciado por algún desacuerdo. Entonces, qué lindo cuando hay hermanos que están trabajando, ¿sí? Para reconciliar, para restaurar, ¿sí? Es una forma de evangelizar, también digo yo, dentro de la congregación. Porque cuando hay enemistad, hay cosas no resueltas, hay resentimiento, y eso va creciendo,
A la larga hay personas que después se terminan alejando de a poco hasta que se alejaron, uno se supone qué pasó, se distanció por pequeñas cosas de desacuerdo que no se resolvieron, ¿sí? Pero se rompió la comunión, ¿sí? Ya no conversan como conversaban, ya no comen, no participan juntos, solamente se saludan, así un poco medio a la distancia. Entonces no debemos dar lugar al enemigo, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Debemos enseguida tratar de sanar todo tipo de relación, de perdonar si fuera el caso, ¿sí? O pedir perdón también, por supuesto. Muy bien. Dos, para que vuestro gozo sea cumplido, dice, eh, para que no pequéis. 3, 2, 1. El número 3, el capítulo 2, verso 1 dice, para que no pequéis. Número 4, el capítulo 15 al 13 habla de que para que sepáis que tenéis vida eterna. Número 5, el 5 al 13, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén, amén, amén. Esto es importante acá, la familia de Dios. En esta epístola se le ha llamado el Sanctum de Sanctorum del Nuevo Testamento. Esto pues, obviamente está en latín, ¿no? Diciendo esto está de lo santo, santo, lo más, lo de lo sagrado, ¿no? Habla del lugar sagrado como siendo el lugar santísimo. Eh, Esta epístola se le ha llamado así, ¿sí? Una epístola muy especial, ¿sí? Como un lugar muy importante en cuanto a la santidad y el lugar que ocupa, ¿sí? En las Escrituras. Se pues lleva al Hijo de Dios del umbral hacia el interior de la casa del Padre, donde goza de comunión. Es la epístola de la familia. Qué interesante. La epístola de la familia. Juan escribe aquí a la familia de Dios. La palabra padre se usa 13 veces. Interesante, ¿eh? Hijitos, 11 veces. Pablo escribió a la iglesia, Juan escribió a la familia. Amén, qué interesante. La iglesia es el cuerpo de creyentes en la posición donde nos hallamos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, dice el apóstol en Efesios, ¿no? En lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, capítulo 1, verso 3, habla sobre esto que fuimos, dice, Dios nos bendijo con toda bendición. Qué interesante aprender esta forma, hasta aún de un saludo, ¿no es cierto? De decir, entonces generalmente decimos Dios te bendiga. Eh, Sin embargo, acá el apóstol Pablo nos enseña en Efesios 1:3, dice, Dios nos bendijo, dice, ¿no? Con toda bendición. Así que no estaría mal decir, Dios nos bendijo, Dios te bendijo en Cristo. ¿Sí? El tener a Cristo, eh, tenemos en Él la bendición. Las demás cosas vendrán por añadidura, ¿sí? Pero Cristo es nuestra bendición. Se nos da aquella posición cuando creemos en el Señor Jesucristo. En la familia tenemos una relación que puede ser rota, pero puede ser restaurada cuando confesamos nuestros pecados. Luego es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1:9. Este texto siempre es un texto poderoso que siempre lo utilizamos mucho en consejería.
cuando un creyente pues se alejó y cometió situaciones de pecado y se siente culpa, condenado, rechazado. Entonces yo siempre he tomado este texto, de texto de batalla, de 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y para limpiar por toda maldad. Limpiar. El enemigo a veces bloquea y nubla la mente de los creyentes cuando cometen algún error. Ellos mismos a veces no se perdonan, se condenan a sí mismos, eh, y pasan por alto este texto tan importante y precioso, ¿sí? Que habla de nuevamente restaurar esa comunión que se había perdido, ¿sí? Primero, por supuesto, con el Padre, con el Hijo. Cuando nos volvemos a Él, confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, nos arrepentimos, entonces dice que Él es justo para limpiar, es decir, borrar, quitar eh, ese pecado, esa culpa, ¿sí? Ese sentimiento de culpa que atormenta muchas veces y hace que las personas se sientan indignas, comiencen a alejarse. Entonces es importante que ellos sepan eh, el deseo de Dios de restaurar siempre esa comunión que se había perdido. Eh, claro que no es posible con el pecado ahí en medio. Eh, Dios ama al pecador, obviamente, pero no ama al pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Sí, el Señor hace, los limpia. Por la confesión, el volver, el arrepentimiento, se habla de una limpieza del alma, del corazón. Hay un hermoso salmo del rey David, cuando él cayó en pecado, y él habla, dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos, se convirtió mi verdor en sequedad. Dice, hasta que confesé mi pecado. Él dice, vuélveme el gozo de la salvación. Habla de como que él se estaba muriendo, sí, por causa de ese pecado. ¿Pero por qué? Porque él gozaba toda la vida de buena comunión. Habla en el sentido espiritual, ¿sí? Sentido espiritual. Que feo es sentirse que no se está secando, se está muriendo. Ya no experimenta, Señor, su presencia. Ya no siente hambre por comer, por vivir en lo espiritual. Se ha perdido el gozo del primer amor. Entonces, eso es realmente una desgracia, como David lo dice ahí, debería preocuparnos. Le estoy diciendo, me estoy muriendo, oren por mí, al pedir ayuda. Eh, hasta que el Señor, bueno, llega, restaura y uno experimenta el perdón, el amor, la restauración y vuelve el gozo, ¿sí? Realmente es hermoso cuando se experimenta el perdón, el amor de Dios, ¿sí? A veces hay una cosa que uno sabe por palabra, pero uno debe recibirlo por fe y experimentar, ¿sí? Ese perdón y ese abrazo del Señor. Dice el texto aquí, Juan, la familia. Eh, el apóstol Pablo habla a la iglesia y el apóstol Juan a la familia. Qué interesante la relación fraterna en la congregación, hablando de la comunión. Yo tengo un material de discipulado precioso, justo hoy lo estaba buscando, quería mostrarles, en algún momento se lo voy a mostrar. Y son 4 libros de discipulado que se llama Puerta, Camino y Meta. Y el tercer libro habla del amor fraternal, ¿sí? Habla de la importancia de la comunión, de la armonía, de la amistad, de edificarnos en ese amor como hermanos, fraternos, como familia que somos en Cristo Jesús, ¿sí? Aún así, con
con los pastores de la iglesia, con los líderes encargados. Qué precioso es sentirnos como familia, ¿sí? Que nos amamos, que nos comprendemos, que nos ayudamos, nos sostenemos eh, y nos ayudamos en especial cuando hubiera algún tipo de necesidad. Es lo que sucede generalmente en una familia. Un desacuerdo no va a romper la relación. Si no vamos a dejar de ser hermanos por otro hermano de sangre, no dejan de ser hermanos porque hay un desacuerdo o porque se han peleado, ¿no? Que se perdonan, se reconcilian y otra vez comen juntos, otra vez siguen juntos como familia, celebran juntos nuevamente, ¿sí? Y en la congregación se debería, el trato, ¿sí? El trato debería ser más como familia. Yo en la congregación donde nací espiritualmente se practicaba mucho esto, ¿sí? Se enfatizaba mucho el trato fraterno, ¿sí? Los unos con los otros. Tanto que, bueno, ahí ellos usaban aplicaban de que, por ejemplo, entre los hermanos, ellos no decían hermana Juan, hermano Pedro, hermano Javier, hermano Wilson, sino que decían Wilson o Javier. Sí, porque yo a mi hermano de sangre, de carne, no le digo hermano Pedro, hermano Juan, le llamo por el nombre. Inclusive hasta el pastor. Allá había pastores principales, ¿no? Ya personas mayores, muy, muy usados, hombres tremendos. Y no le decían, lo reconocíamos obviamente como pastor, era un hombre usado por Dios. Pero el trato era un trato familiar, amigable, y se le llamaba por el nombre, ¿sí? Por ejemplo, un pastor principal se llama Jorge, mientras le decíamos Jorge. ¿Sí? Jorge, te decía Ángel, o Pedro. Si tanto era el énfasis de somos familia, somos iguales, estamos en Cristo, hay ministerios, sí hay llamado. Tanto era el énfasis que ellos se practicaba ese trato de los unos con los otros, ¿sí? Tiene que el amor fraterno crecer y se habla mucho de la unidad. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos nuestro recreo esperado, así que vamos a continuar, hermanos, ¿sí? Vamos a nuestro cafecito. Yo creo que ya el hermano Brand ya debe estar listo por ahí, ¿no es cierto? Ya habrá llegado, ¿sí? Muy bien. Listo, tenemos entonces el recreo. ¿Estamos viendo? Bien, bien, hermanos.